Lepiña o somun, el pan plano de los Balcanes, ideal para rellenar para tu negocio o para la casa. Este pan me encanta. La primera vez que lo probé fue en Cevapi, que es un tipo de torta rellena con unos bastoncitos de carne y cebolla muy parecido al doner kebab. Aunque en cuanto conseguí el pan le di muchos usos y solo relleno con crema y queso me encanta. Es un pan delicioso y muy fácil, por ello te invito a que me acompañes a ver la receta. Comenzaré preparando el prefermento. En esta jarrita ya tengo 150 gramos, que equivale igual a 150 mililitros de agua tibia. Y aquí en este bol tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar unas 4 a 5 cucharadas de harina e iré agregándolas a la jarrita. Posteriormente añadiré 7 gramos de levadura seca de panadería. Para este pan puedes utilizar de 5 a 7 gramos de levadura. Comenzaré a mezclar y agregaré 12 gramos de azúcar, que equivale a una cucharada. Puedes usar azúcar morena, blanca o miel. Seguiré mezclando y dejaré reposar a que doble en volumen. Esto puede tomarte de 10 a 20 minutos. Continuando con la receta, es momento de formar la masa. Para ello voy a mezclar el resto de la harina con 10 gramos de sal. Y mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los dejaré abajo del título, en la cajita de información. Ok, ahora haré un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento, que como puedes ver en el video, ya duplicó en volumen y tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Mezclaré un poco antes de incorporar. También añadiré una cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si, como yo, utilizas harina de trigo todo uso. En lo personal me ayuda a que la masa quede más elástica. Si usas harina de fuerza o con mayor porcentaje de proteína, no lo necesitas. Como ves, comencé a mezclar los ingredientes líquidos y posteriormente incorporaré la harina. Al mismo tiempo iré agregando 220 gramos o mililitros de agua, que debe estar tibia. Voy vaciando el agua poco a poco para no pasarme, pues como siempre te comento, algunas harinas absorben más líquidos que otras. Ok, cuando comienzo a notar que se forma la masa, voy a continuar mezclando con mis manos para sentirla. Y también en este momento añadiré 3 cucharadas de aceite. Yo uso aceite de oliva y la razón por la que lo agrego ahora y no ya que la masa está formada es porque no es mucha cantidad, por lo que no va a afectar. Seguiré incorporando formando la masa. Y aquí, si quieres, puedes seguir añadiendo el resto del agua dentro del bol, mezclando con una palita, porque la masa estará bastante aguada. Ya que la incorporaste, simplemente cubres y la dejas reposar 30 minutos cubierta antes de amasar. Esto ayudará a que absorba los líquidos y ya no te cueste tanto trabajo amasar. Esta masa debe quedar bastante húmeda. Yo prefiero retirar en este momento del bol e iré incorporando el resto del agua poco a poco para ir sintiendo la masa. Esta es la forma que a mí se me hace más fácil, pues así me doy cuenta cuándo parar, pues todo el tiempo debo ser capaz de manejar la masa. No queremos terminar haciendo agua de harina. Recuerda que tu harina puede absorber un poco menos o más agua que la mía. Yo en total, sumando lo que añadí al prefermento y a la masa, necesité 370 mililitros de líquidos. Es una masa de un poco más de 70% de humedad. En fin, esta es la consistencia que queremos. Es una consistencia bastante aguadita y pegajosa. Si sigues el procedimiento que yo hice sin dejar reposar la masa 30 minutos en el bol y en este momento te sientes algo desesperada o desesperado, solo cubre y deja reposar la masa 15 minutos. Pasando 15 minutos amasas de 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más
o hasta que tu masa esté suave y elástica. Yo seguiré amasando en este momento, golpeando la masa sobre la mesa y doblando sobre sí misma. Es la forma más fácil de manejar una masa muy húmeda. Y después de 15 minutos la masa se verá mucho mejor. Si se te sigue pegando la masa a las manos, puedes ponerte un poquitito de aceite para manejarla mucho mejor. En este punto ya hasta puedo intercalar de vez en cuando con el procedimiento de amasado que a mí me gusta, que es el de ir empujando y envolviendo la masa. Y bueno, después de 20 minutos ya mi masa se ve perfecta. Aún se pega un poco a mis dedos, pero ya está suave, elástica y al estirar no se rompe. En ese momento voy a hacer a un lado mi masita y voy a untar un poco de aceite en un bol. Puedes usar el mismo recipiente en donde mezclaste todos los ingredientes. Antes de colocar la masa, la voy a envolver sobre sí misma, tal como se muestra en el video. Posteriormente la colocaré dentro del bol y también le voy a untar un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Cubriré y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. Esto va a depender del clima en donde tú vivas, pero recuerda dejarla cerca de un lugar cálido para que no tarde tanto. En mi caso, después de 1 hora con 15 minutos, la masa ya dobló su tamaño. Para revisar si está lista, puedes tocarla ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente, quiere decir que está perfecta. En ese momento voy a retirar la masa del bol y voy a doblarla sobre sí misma para remover las burbujas de aire que se han formado, amasando por 1 minuto aproximadamente. Lo que haré ahora es dividir la masa. Para ello voy a espolvorear harina en la mesa de trabajo y comenzaré a formar una barrita, tratando de que tenga el mismo tamaño por todos lados, pues voy a cortarla. Comenzaré cortando primero por la mitad y luego en 3 piezas por cada lado para obtener un total de 6 porciones. Con esta cantidad de masa pueden salirte desde 4 panes grandes hasta 8 panes pequeños, pero si como yo decidiste hacer 6 piezas medianas, puedes pesarlas y deben de estar entre 143 a 145 gramos cada una. Ahora voy a espolvorear harina en la mesa de trabajo, en donde iré preformando los panes. Para ello voy a doblar cada una de las porciones sobre sí misma como se muestra en el video. Y por último bolearé para formar una bolita muy bonita. Puedes ir colocándolas en una superficie enharinada o mucho mejor puedes ir ya acomodándolas en un molde con papel de hornear o un molde ligeramente engrasado y enharinado. De hecho, en este molde que uso entran 3 piezas, dejando siempre espacio pues estiraremos la masa. Yo decidí colocar solo 2 porque tengo 2 moldes más del mismo tamaño. Ahora les voy a untar a todas las bolitas un poquitito de aceite porque no quiero que se sequen. Cubriré con un trapo ligeramente húmedo y dejaré reposar unos 10 minutos solo para poder estirarlas. No intentes pelear con el gluten tratando de estirarlas inmediatamente, pues vas a perder. En fin, después de 10 minutos retiraré el trapo y con mis manos comenzaré a formar círculos de 5 a 6 milímetros de espesor. Debe quedarte un círculo de unos 16 centímetros de diámetro aproximadamente. Al ir presionando con tus dedos tratas de formar un tipo de huequitos que ayudará a que la miga quede con unos alvéolos más abiertos. También te recomiendo que engrases o enharines ligeramente tus manos para que la masa no se te pegue al ir formando el pan. En este punto pon tu horno a calentar a 250 grados centígrados.
Ahora cubriré con un trapo ligeramente húmedo y dejaré reposar por 5 a 15 minutos más, solo en lo que el horno termina de calentarse. Mientras tanto, forraré la otra bandeja que tengo e iré formando los demás panes. Si no tienes otra bandeja, puedes dejar las bolitas cubiertas hasta que desocupes la bandeja y esté fría. Eso sí, cada cierto tiempo revísalas, engrásalas ligeramente para que no se sequen y no se forme ninguna costra. En mi caso, pasando 10 minutos, iré marcando la superficie tal como se muestra en el video. Yo me ayudé de unos palillos chinos que tenía en casa, pero puedes ayudarte con un cortador de masa. Solo ten cuidado de no cortar completamente la masa, solo queremos marcarla bien. Es solo para decorar el pan. Posteriormente voy a barnizarlas con un poco de agua fría. También puedes usar aceite. El agua, además de ayudar a dorar el pan, ayudará a que se peguen las semillas que vamos a utilizar. Yo tengo aquí semillas de nigella, pero en su lugar puedes usar semillas de sésamo negro o blanco, lo que tú tengas en casa. Aunque si consigues semillas de nigella, mucho mejor, pues son las que debe llevar este pan. Y ya que estén así, vamos a dejarlas reposar solamente unos 3 a 5 minutos antes de llevarlas al horno. Pasando este tiempo, ahora sí llevamos al horno, que ya debe estar en estos momentos a 250 grados centígrados. Vamos a hornearlas por 8 a 10 minutos. Eso sí, a los 5 minutos te recomiendo que abras ligeramente tu horno y les rocíes un poco de agua por encima para que queden más doraditas. Las mías estuvieron listas en 10 minutos. Al sacarlas puedes meterlas dentro de un trapito para que se mantengan suaves. Me encanta la forma que tienen, ¿a poco no se ven lindos? Y la cocina ya se inundó de su delicioso aroma. Y llegó el momento más esperado. Voy a cortar uno de los panecillos para ver cómo se ve por dentro. Como te comenté en un inicio, este pan de los Balcanes es perfecto para cevapi, que es un tipo de torta rellena de carne y cebolla, algo parecida al doner kebab, pero el pan así solito con crema y queso fresco en casa nos encanta. Un pan fácil y delicioso que puedes preparar en casa o usarlo para venta con el relleno que más te guste. Y bueno, espero te haya gustado este pan de los Balcanes que se conoce como lepinja o somun. Si es así, no olvides que puedes suscribirte y también puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y me ayudarías muchísimo si la compartes en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.